será de Gracias. que se va a presentar a continuación. Se intitula La historiografía de Graciano Gasparini, una visión general, y estará a cargo de el profesor investigador Orlando Marín, que es profesor arquitecto egresado de la Universidad de Bolívar, con una maestría en Historia de la Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Central de Venezuela, y está en proceso de presentación y elaboración de su tesis doctoral en el área de arquitectura. Es uno de los más destacados profesores del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas de la Universidad Simón Bolívar. ¿Verdad? Estamos muy complacidos por su presencia, además de desempeñarse de manera muy eficaz en su condición de secretario perpetuo de la Comisión de Historia de la Academia. Sin más, doy la palabra al profesor Orlando Marín. Bueno, muchas gracias, José Alberto. Y bueno, muchas gracias también a los participantes que, bueno, lamentablemente hubo ese retraso técnico, pero ya estamos iniciando la presentación, que no va a ser muy larga. Quiero dar las gracias también, al igual que a José Alberto, primero, también a los miembros de la Comisión de Historia de la Ingeniería, de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, por esta oportunidad, esta nueva oportunidad que me brindan, al Instituto de Investigaciones Históricas Germán González Oropesa de la UCAP y a la Unidad de Estudios en Línea de la UCAP, que ha prestado soporte técnico para la realización de la videoconferencia y de varias de las videoconferencias que hemos llevado a cabo en los últimos días, en los últimos meses, promovida por la comisión. Bueno, miren, esta exposición es la tercera de un ciclo que se presentó originalmente el año pasado, pasamos por aquí el afiche, por iniciativa del Museo de Arte Colonial de Caracas, como un homenaje al arquitecto Graciano Gasparini a un año de su fallecimiento, el cual fue coordinado por la profesora María Eugenia Bachi, que me antecedió hace algunos meses en la reposición parcial de este ciclo, en el marco de las conferencias que organiza la Comisión de Historia de la Academia de Ingeniería del Hábitat, con una semblanza que hizo ella del arquitecto, a la cual le siguió luego la presentación del profesor Lorenzo González Casas sobre su faceta como investigador en el ámbito patrimonial. En esta oportunidad, propongo mostrar un breve recorrido por algunos de los más de 60 libros publicados por Graciano Gasparini entre los años 1959 y 2019, los que suman a su vez 60 años de producción editorial, destacando algunas etapas, hitos y temas generales dentro de una dilatada obra que sin duda alguna será objeto de análisis por diversos investigadores durante los años venideros, como se verá, por ejemplo, en las próximas conferencias de este mismo ciclo, a cargo de los profesores Pedro Romero y Alfonso Arellano. En particular, me detendré en sus libros de corte histórico. De allí el título de la conferencia, La historiografía de Graciano Gasparini. Una visión general, aunque dejando pendiente la revisión de su producción hemerográfica, o por lo menos gran parte de su producción hemerográfica, en donde el arquitecto, en su faceta de historiador de la arquitectura, ensayó no pocas de las reflexiones que desarrolló luego en los libros que comentaremos a continuación. Debo acotar que para esta presentación me he apoyado en las listas de publicaciones elaboradas previamente por el propio Gasparini, quien acostumbraba a colocar una lista de sus publicaciones en la solapa de cada uno de sus libros. Por otra parte, me apoyé en un trabajo que hizo el profesor Hernán Lameda, actual coordinador de los posgrados de Historia y Restauración de Monumentos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, quien coordinó una exposición bibliográfica de Gasparini en la propia FAU, en la facultad, hace algunos años. Igualmente me basé en una cronología que hizo la profesora María Eugenia Bachi cuando hizo su presentación sobre la semblanza del arquitecto y historiador Graciano Gasparini. Bueno, miren, en principio se puede identificar un primer periodo de producción historiográfica entre los años 1959 y 1965, que se constituye en el núcleo fundamental de definición de los temas y de las ideas que serán abordados por Gasparini a lo largo de su vida, y que coinciden con su ingreso como profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, a cargo del curso Historia de la Arquitectura Precolombina y Colonial, en donde vino a sustituir al profesor Carlos Manuel Moller, que fue el primero que ejerció esa cátedra, y luego con la fundación del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas del CIE, de dicha institución, que también fue en el año 1963. Miren, en ese sentido yo he identificado, o creo que se pueden identificar al menos dos grandes temas y periodos
que van a ser desarrollados, o por lo menos primero esbozados en este primer momento, y que luego él va a terminar desarrollando y profundizando a lo largo de su vida. El primero es la arquitectura de la ciudad venezolana y americana en el periodo colonial. Y de alguna manera vamos a ver que los trabajos que están aquí abajo, los dos primeros libros que ven ahí, el de la arquitectura colonial de Venezuela y la América Barroco y Arquitectura, son como los más representativos de ese tema y periodos que va a abordar a partir de este momento, al igual que la arquitectura de la ciudad prehispánica en Venezuela y en América. Y en ese sentido también ahí vemos el libro de arquitectura inca, que probablemente es el más representativo de esa temática y de ese periodo. En su primer libro, Templos Coloniales de Venezuela, del año 1959, que apareció bajo el sello de Ediciones A, o sea, bajo el patrocinio económico del propio Gasparini, que fue una editorial que él creó, por lo menos ese sello, ¿no? Y en la imprenta digital gráfica de Ernesto Ermitano, ya ahí se trasluce su interés por un tema que hasta entonces no había sido estudiado de manera sistemática en el país: la producción arquitectónica venezolana anterior a la República, en la que privan elementos de corte tradicional y popular. Es decir, no son reconocibles rasgos peculiares de un autor. Es una arquitectura anónima, digámoslo así. En la década anterior, tras su llegada a Venezuela, en el año 1948, Gasparini ya había dado muestras de ese genuino interés, como lo evidencia en la exposición fotográfica del año 1955, titulada Arquitectura Religiosa Colonial de Venezuela, que es la que ven aquí abajo, el catálogo. Patrocinada por los Ministerios de Educación y de Justicia, en los espacios del Museo de Bellas Artes de Caracas, en cuyo catálogo ya anunciaba la próxima aparición de una publicación sobre el tema, así como una serie de artículos que publicó en revistas como Integral, que es la que vemos a mano derecha, aquí abajo, donde aparecen Iglesias Coloniales de Margarita, en Margarita, de 1956. Por cierto, un excelente relato de estas experiencias y de la vinculación de Gasparini con el arte en general, en particular sobre las exposiciones fotográficas y todo el mecenazgo que él trabajó a principios de la década, cuando llegó, recién llegado, entre el 1948 y 1959, en un excelente libro que acaba de aparecer, publicado por Rodrigo Gutiérrez Viñuales en la Fundación Cedodal, en Argentina. En el libro Tiempos Coloniales de Venezuela, que será a la luz apenas un año después de asumir la cátedra universitaria, en 1959, con prólogo del arquitecto Carlos Raúl Villanueva y del historiador José Antonio de Armas Chiti, Gasparini elige un tipo arquitectónico funcional particular: la iglesia, el hito o monumento por excelencia de las ciudades y pueblos del país, realizando un inventario de 92 de los casos más importantes existentes, a los cuales ha visitado personalmente y releva en planos, fotografía, describe e investiga históricamente, generando una suerte de inventario eminentemente descriptivo que organiza en función de tres grandes regiones: la oriental, la occidental y la central. En la introducción a este texto, que además él mismo ilustra, diagrama y diseña, como hará con el resto de sus publicaciones, en una suerte de obra de arte total, y que ahora se considera como el primer libro de historia de la arquitectura producido en Venezuela, Gasparini señala una principal conclusión y anuncia la labor que está por realizar en los siguientes años, en los siguientes términos. Llega por lo tanto el momento en que tenemos que preguntarnos si la arquitectura colonial venezolana tiene algún valor y características que la distingan. La respuesta es positiva. El presente estudio sobre los templos es solo una parte de esta arquitectura. No olvidemos que existen numerosos ejemplos de arquitectura civil y militar. Esta última, en mi opinión, una de las más ignoradas e importantes del Caribe. Las construcciones civiles y militares serán argumentos de próximos estudios que espero llevar a término lo antes posible. Eso sale en la página 15 del 14 de la introducción a ese libro. El impacto de su primer libro en la sociedad venezolana, cuyo formato a modo de fotolibro, como se llama en la actualidad, será una constante, se puede verificar 2 años más tarde, cuando es incorporado a la Academia Nacional de la Historia como miembro correspondiente por el Estado Barinas. Con tal motivo, redacta un discurso que titula Templos Coloniales del Estado Barinas, que se alinea completamente con su trabajo anterior, pero en el que dedica un énfasis particular a la historia de 3 ciudades: Barinas, Obispo y Nutrias, con lo cual también se deja patente su creciente interés por los contextos urbanos en los cuales se asientan las edificaciones que estudia. Además de publicar el discurso, nuevamente bajo su sello editorial, ese año Gasparini también publica La arquitectura colonial de Coro, que ven ahí en la imagen.
en el que además de abordar el devenir de la primera capital de la provincia de Venezuela, pasando revista a su historia urbana y a las más relevantes iglesias y viviendas de su casco histórico, también dedica un gran espacio a documentar el proceso de restauración de la catedral, dirigido por él unos años antes. La restauración de monumentos será una actividad que ocupará a Gasparini en los siguientes años y para la cual servirá de complemento a la investigación histórica que él mismo va a realizar. Las dos obras de ese año incluyen textos de historiadores y escritores venezolanos, bien sea como anexo, el caso de Virgilio Tosta y Jerónimo Martínez Mendoza en la primera obra de la iglesia de Estado Barinas, los templos coloniales de Estado Barinas. Y como presentación, ese es el caso de Alfredo Armas Alfonso en el segundo libro, en el decoro. La promesa de una investigación sobre la arquitectura civil se cumple al año siguiente, con la Casa Colonial Venezolana, editado por el Centro de Estudiantes de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, y que a diferencia de su primer libro, ya no organiza como un largo inventario, sino a partir de una línea de tiempo asociada a conceptos y características generales. De allí los 5 capítulos: orígenes, la formación, los exteriores, la intimidad y continuidad. Y el que, por cierto, incluye un capítulo dedicado a la arquitectura indígena, en el capítulo denominado Orígenes. Muy breve. Finalmente, el primer ciclo es cerrado en el año 1965, al participar en la exposición Venezuela 1498-1810, organizada por el Museo de Bellas Artes de Caracas, y dará a la imprenta simultáneamente el libro La arquitectura colonial en Venezuela, ahora bajo el sello de Ernesto Armitano, en donde sintetiza sus conclusiones sobre los tipos religiosos ya trabajados, aunque no sistematizados en sus obras anteriores, y civil, a los que añade un capítulo sobre la arquitectura militar, producida por ingenieros españoles e italianos. Resulta de interés la introducción titulada 3 siglos de arquitectura anónima, en donde ratifica su apreciación sobre la existencia de valores en las obras producidas durante ese periodo. Y aquí cito también en la introducción, una parte de la introducción. Los 3 siglos de nuestra arquitectura colonial son 3 siglos de arquitectura anónima. Faltan las obras de una personalidad identificable, pero abundan los ejemplos donde la sensibilidad tuvo la oportunidad de manifestarse. En la anónima arquitectura colonial venezolana, ese talento se manifiesta a pesar de las limitaciones impuestas por las circunstancias históricas y logró resultados transformando los escasos medios disponibles en sencillas pero vigorosas soluciones volumétricas. En el interín, otros trabajos marcan el inicio de nuevas líneas de investigación vinculadas directamente con el temario del curso que dicta en la Universidad Central, ahora relacionadas con el desarrollo de la arquitectura en otros periodos y otras áreas del continente. Destaca el folleto Antes de los Incas, Tiwanaku, de 1963, editado en la colección Espacio y Forma de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que retoma el discurso de un artículo que publica anteriormente en la revista Shell, Visión Arquitectónica de Tiwanaku, y que presenta como avance de un nuevo libro que señala publicará próximamente en Europa, dedicado, abro comillas, dedicado exclusivamente a la arquitectura incaica. A partir de este momento se abre una nueva etapa de producción de Gasparini, en la que se observa un esfuerzo en profundizar de manera más bien exhaustiva y en casos particulares o en aspectos apenas enunciados o difusos que va identificando a lo largo de sus investigaciones, muchas de ellas asociadas a proyectos de restauración que dirige para la Dirección de Cultos del Ministerio de Justicia o que promueve desde el CIE, desde el Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas de la Facultad de Arquitectura, de la cual él es director. Son los casos de Amoy 64, Su gente y su vivienda, que realiza junto con la socióloga Janet Abu Hamad, en el que extiende su ámbito de interés desde Coro hacia la península de Paraguaná, hacia el norte. Y también Caracata de su arquitectura, editado por la Fundación Fina Gómez, junto con Juan Pedro Posani. Surgido inicialmente como un trabajo de ascenso en el escalafón universitario, en el que amplía el análisis arquitectónico urbano de la ciudad cuatricentenaria en ese momento y lo lleva hasta el siglo XIX. Estos dos libros son del año 1969. En la década de 1970 será prolífico, alentando estudios con especialistas en el arte, como es el caso de Carlos Federico Duarte, con quien inicia una prolífica alianza al abordar conjuntamente la relación entre retablos y espacios arquitectónicos, y presentando de manera integral las diversas manifestaciones artísticas y arquitectónicas del país en el periodo colonial. Y eso lo realizan estos dos textos, esos dos libros que realizan conjuntamente.
De comienzo de esa década es el libro América, Barroco y Arquitectura, en donde Gasparini internacionaliza, incluso de manera polémica, su punto de vista teórico y valorativo sobre el barroco continental, al que señala, por ejemplo, como fenómeno provincial, reuniendo apreciaciones que ya había presentado en diversos congresos y en el propio boletín del CIE. Arquitectura Inca de 1977 señala el inicio de una más que fructífera colaboración entre Graciano y la antropóloga norteamericana Luisa Margulis, con quien realizará muchos de los siguientes trabajos relacionados con la arquitectura popular y prehispánica venezolana. Esta publicación será traducida al inglés y editada por la Universidad de Indiana, obteniendo un reconocimiento como mejor publicación científica del año 1981. Con ella se cierra de alguna manera el ciclo de obras más generales, conceptuales o de síntesis de Graciano Gasparini. Continuando una secuencia de publicaciones sobre tipos arquitectónicos y técnicas constructivas, el tema funcional de la arquitectura militar es finalmente trabajado extensivamente en un texto del año 1981, Las fortificaciones del periodo hispánico en Venezuela, para el que consulta archivos históricos españoles. Igualmente, profundiza ciertos aspectos como la arquitectura popular de Venezuela, en donde incluso llega a ampliar más el tema de la arquitectura indígena. También hace un libro sobre las haciendas venezolanas en colaboración con la historiadora Armila Troconi de Veracoechea. Y bueno, finalmente le dedica un volumen justamente al tema de la arquitectura prehispánica o indígena de Venezuela, que desarrolló con la profesora Luis Margulis y para el cual obtiene una beca Fulbright. Y bueno, hace una pasantía o hace una permanencia en Estados Unidos para recabar la información. Bueno, también se me olvidó decir que él, conjuntamente con Margulis, también analiza las técnicas constructivas, profundiza en ese tema, en la arquitectura, fundamentalmente la arquitectura de tierra cruda en Venezuela, la tapia, el adobe y el bareque. Bueno, en esa línea también hay una profundización en los temas sobre ciudades y regiones, que inicia en 1981 con un texto sobre La Guaira, en el que colaboran tanto el historiador de arte Carlos Federico Duarte como Manuel Pérez Vila, y en el que hay un particular énfasis en el estudio de la forma de la ciudad y de las edificaciones más importantes, al cual le sigue el libro de Paraguaná, sobre Paraguaná, también con Luis Margulis y con el historiador Carlos González Batista. Más adelante, en el año 1991, con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América en ese momento, hace un libro que se llama Formación Urbana de Venezuela, siglo XVI, en donde profundiza justamente los casos de las ciudades venezolanas fundadas durante el periodo de la conquista, incluyendo, bueno, Coro y finalizando con Caracas. Bueno, más adelante profundiza otra vez en el tema de la ciudad de Coro, de la cual ya había hecho una publicación, habíamos visto en el año 61, pero esto ahora es con motivo de la declaratoria de la ciudad como patrimonio mundial. Y básicamente lo que hace es actualizar la información y las imágenes que tenía recabadas inicialmente. Actualiza toda su investigación. Bueno, ya más recientemente, en este siglo XX, en el 2006, publica un libro colectivo sobre la ciudad de Valencia, a los profesores Ciro Caraballo y Mónica Silva, nuevamente enfatizando primero la espacialidad, la condición urbana de la ciudad, la historia de la ciudad, la forma urbana, y también, consecuentemente, la de las edificaciones más importantes desde un punto de vista religioso y civil que existían ahí. Y bueno, ya más recientemente, publica un libro sobre el caso particular de Caracas que se llama El Plano Fundacional de Caracas, en el que justamente haciendo alguna revisión, alguna crítica a ciertas propuestas que había en el momento sobre la ciudad, sobre el origen de la ciudad, bueno, él analiza con mucho detalle el primer plano que se hizo de la ciudad de Caracas, que fue el plano levantado por el gobernador Pimentel en el 1578, en la década de 1570. Bueno, y dentro de esa línea sobre ciudades y regiones, hay un libro que todavía no ha sido publicado, que quedó en el tintero cuando falleció el arquitecto Gasparini, que es uno sobre Puerto Cabello, Ciudad Puerto, que estaba realizando en colaboración con el profesor, el arquitecto Leopoldo Provenzali.
Bueno, también en este periodo hay algunas obras que dedica a obras específicas. Uno, por ejemplo, fue el de la historia de la Catedral de Caracas, editado en el año 1989 con el profesor historiador del arte Carlos Federico Duarte. También con Duarte publica más adelante, en el año 1991, la historia de la iglesia y del convento de San Francisco de Caracas. Bueno, todas edificaciones que habían sido construidas por maestros de obras, albañiles, ¿no? En su momento. Y bueno, más recientemente, el que es el último libro que publicó en vida el profesor Gasparini, y por cierto, es el número 62 de toda la recopilación en que aparecen en sus listas de publicaciones, La Real Fuerza de Santiago de Araya. Uno de los castillos más importantes que, según la propia opinión del profesor Gasparini, una de las edificaciones más importantes del periodo colonial que se construyeron en Venezuela, y en este caso con unas autorías. Hay unos profesionales de la ingeniería militar italianos que se ocuparon del diseño, y se puede hablar en este caso del diseño y de la construcción de estas obras. Y de hecho, como consecuencia también de esa línea de investigación, publicó en el año 2007 el libro Los Antonelli, que era una familia de ingenieros militares italianos que justamente fueron los que llevaron a cabo la construcción y el diseño del castillo de Araya. Entonces él se dedicó a buscar y a dar luces sobre las realizaciones, las vidas y las obras de una familia, de toda una estirpe de profesionales que participó en el Caribe y en particular en Venezuela durante el periodo colonial. Bueno, bien, finalmente, también hay una obra de Graciano que, por supuesto, continúa esa búsqueda no solamente nacional o local, sino que también trasciende la frontera. Y una de esas fue en el año 1995, el libro La arquitectura de las Islas Canarias. Y justamente buscando unos orígenes, ¿no? Los orígenes de la arquitectura, sobre todo la arquitectura caribeña, donde aparece una cantidad de elementos de mucho interés, como los balcones volando hacia las calles, hacia el espacio urbano y otros tipos de referencias. Bueno, él fue hasta las Islas Canarias buscando identificar los orígenes de esa arquitectura que sobre todo se veía en las ciudades de los portuarias, ¿no? Como La Guaira, Puerto Cabello, incluso en Caracas. A finales ya del siglo XX, en 1997, también un poco siguiendo el impulso de revisar la arquitectura iberoamericana en general, de todo el continente. Hizo una compilación de textos relacionados con la arquitectura que se dio en cada uno de los países del continente. Y ahí vemos entonces toda esta serie de autores a los cuales él invitó para desarrollar estos textos de cada una de la arquitectura que se desarrolló en cada uno de los países del continente americano. Bueno, más adelante, en el 2013, la Facultad de Arquitectura publicó un libro donde recogen una serie de ensayos y de ponencias que estaban sueltas, que no estaban publicadas pues, en su mayoría, que él recogió en este libro que se tituló Selección de ensayos, reflexiones, críticas y opiniones sobre temas de arquitectura, con una presentación de Guillermo Barrios, el decano de la facultad en ese momento, y con un estudio introductorio del profesor Juan José Pérez Rancel, que él tituló Voluntad Artística y Voluntad Histórica. Entonces, básicamente, fue una recopilación de textos en el que muchos de los textos recopilados, justamente hablan sobre la arquitectura americana, el concepto del barroco, que es un tema que él también discutió con mucho ahínco en ese momento. A ver, por aquí también en el año 2015, un poco relacionado con esa idea de investigar la arquitectura prehispánica en el continente, y en particular en el caso de la arquitectura inca, está este último libro que se llama El Elogio de la Piedra, que fue publicado en Perú. El Elogio de la Piedra, lo creativo en la arquitectura inca, que es un libro que yo en lo particular no he podido todavía revisar, pero que me imagino que hace un recuento de toda la investigación que él ya había hecho preliminarmente sobre ese caso, ¿no? Ese caso particular. Bueno, finalmente un balance preliminar arroja un total de 62 títulos a lo largo de 6 décadas. Un promedio de un libro por año, de los cuales 39, muchos de los cuales acabamos de presentar, están dedicados a la historia y crítica del arte, de la arquitectura y del urbanismo. Otros 14 son fundamentalmente fotolibros. Y 9 están centrados en temas de patrimonio, conservación y restauración de edificaciones. Son 6 décadas de trabajo dedicados a la investigación e interpretación de un legado
que justamente gracias a sus libros es conocido, valorado y continuará siendo interpretado por las generaciones actuales. Bueno, básicamente eso es la presentación. Muy complacido, Orlando, por el contenido de la temática atendida en la mañana de hoy. A continuación, vamos a dar la oportunidad para que quienes nos acompañan en este cercano mediodía ya próximo puedan hacer comentarios, preguntas dirigidas al conferencista. Estamos atentos. Sí, bueno, a través del chat pueden, cualquier inquietud, cualquier comentario, lo podemos procesar por ahí. Comentario, pregunta. Ok, aquí tenemos, sí, ya. Vamos. Tiene la palabra, pidió la palabra la doctora Beatriz Mesa, el doctor Arturo Almandós, la doctora Yajaira Freites. Vamos, de acuerdo a lo que tengo aquí, vamos a dar primero la palabra a la doctora Beatriz Mesa. Mire, y tú puedes darle el audio, puedes ponerle el audio, José Alberto. Y aparentemente sí. Vamos a ver. La doctora Beatriz Mesa, mientras perfecto. Arturo también, doctor Arturo. Sí, porque yo no sé si la profesora puede en efecto hablar, ¿sabes? Si se le escucha el micrófono. Si no, va a tener que escribir la intervención. Escuchemos entre tanto al doctor Arturo Mandós Ajá. su audio mientras la doctora Beatriz Mesa escribe su comentario o pregunta por el chat. No lo escuchamos. Sí, es que yo creo que todos van a tener que escribir su comentario, ¿sabes? Vamos a intentar ahora por la doctora Yajaira Freites a ver si es generalizada la falla. Probablemente es una falla. Por lo menos desde aquí. Sí, es que yo creo que solamente los panelistas pueden intervenir, ¿sabes? Con voz, con Ok. el resto de los participantes los espectadores tienen que escribir el comentario, escribirlo en el chat. Parece que es eso entonces. Sí, 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 eso va al... Voy a leer los comentarios entre tanto por el chat. Ujú. Alfredo Sarli nos escribe: buen día, Orlando. ¿Habrá una compilación de las obras restauradas que el profesor Gasparini realizó a lo largo y ancho de la escuela y esos proyectos particulares de arquitectura? Esa es una de las Oye, preguntas. bueno, es una buena pregunta. Yo la verdad que creo que no existe una lista. Hay algunas publicaciones que él hizo sobre el tema de las restauraciones. Hay un libro del año 69, por ejemplo, que se llamaba Restauración de Templos Coloniales en Venezuela, donde él hizo como una lista de las principales obras que había él intervenido hasta ese momento, ¿no? Pero realmente yo creo que no existe todavía esa lista. Está como pendiente su elaboración. Bien, Y seguimos. bueno, hay que considerar que él durante muchos años fue el único que se dedicó, desde los años 50, fue el único que se dedicó a realizar casi el único, trabajos de restauración de monumentos. Y bueno, la lista debe ser seguramente muy amplia, debe ser grande. Pero yo no, la verdad que yo no la he visto. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. La doctora Yajaira Freites nos tiene dos inquietudes. La primera, ¿hay algún Ajá. proyecto de digitalizar la obra de Gasparini? Y la segunda, acceso a su obra debido a que
parte, en parte a los costos de comprar un ejemplar, sobre todo aquí. Sí, sí. Bueno, miren, no, la verdad que no tengo idea. Habría que preguntar, sobre todo en la Facultad de Arquitectura, que, bueno, ahí están todas sus publicaciones. Me imagino que ahí en algún momento se planteará esa necesidad, ¿no? De hacer llegar los casi 62 volúmenes, ponerlo a la disposición del público. Pero la verdad que no tengo idea si esa propuesta ya existe, ¿no? Ok, otra pregunta. ¿Ha sido publicado en forma digital? A ver, ya que no te escucho, José Alberto. Esta pregunta es profesor Henry. Ajá. ¿Sabe si uno de sus libros ha sido publicado en forma digital? Oye, yo la verdad que creo que solo he visto íntegro el libro de arquitectura Inca. Ese está en internet, aunque no sé si es legal, pero si está disponible, por lo menos ese libro está íntegro, que es del año 77. Y creo que lo publicaron, lo fue puesto en línea por un instituto de Perú, un organismo cultural, una versión cultural en Perú, fue la que lo digitalizó y lo colocó íntegro. Los demás no conozco que haya estado disponible ya digital. Es una Okay. tarea que está pendiente también. Aquí una felicitación por parte de la felicitación del profesor Marín. Excelente presentación. Saludos. Gracias, saludos. Intentando conectar. Oye, yo no escucho quién está, alguien está hablando, no escucho. No sé si es Arturo. Probablemente sí, se nota que Arturo está intentando, pero debe ser Sí. algún problema de internet, Arturo, probablemente porque No, es que estoy silenciado. Ajá, ahora sí te escuché, Ya. Arturo. Pero que puedo hacer la pregunta como Sí, que sí, sí, ya te escucho. Sí, ya. Bueno, adelante. gracias Orlando por la presentación, un detallado muy registro y un registro muy detallado y minucioso, pues como sueles hacerlo. Yo estaba escribiendo aquí Ujú, unas inquietudes, sí. más bien desde la perspectiva de la historiografía urbana Ujú, de Graciano Gasparini, ¿no? Que es lo que yo quizás más he trabajado y me interesa en particular. sí. Y quería saber un poco cómo ves tú a lo largo de esa dilatada producción de Gasparini, si hubo Ujú, cambios en sus orientaciones historiográficas en relación a episodios, modelos o orientaciones internacionales o en particular a América Latina, ¿no? ujú, Especialmente quizás en el episodio que le tuvo a cargo la dirección del CIE, del Centro de ujú, Investigaciones Históricas y Estéticas, donde a ujú, finales de los años 60, como sabemos, organizó, no sé si en el 66, ya no recuerdo eso, este coloquio de historiografía urbana, ujú, que fue, realmente era de historiografía de la arquitectura, perdón, pero sí. hubo consideraciones urbanas muy significativas y a Ujú, donde asistieron eruditos pues, internacionales ujú, como el Benévolo y otras figuras de ujú, gran relieve, ¿no? Entonces quería sí. saber un poco sobre esos cambios en las orientaciones, por un lado, Ujú, ujú, y también quería, o quiero, mejor dicho, tengo mucho apetito por saber cómo ves tú ese rol de Gasparini un poco como gerente ajá. de los estudios urbanos, Wow. además de los de arquitectura, por supuesto, en América Ujú, Latina. ujú, Pues, ¿qué relación tuvo con otras figuras clave con las que intercambió mucho, ¿no? ujú, Dentro de este grupo del CIE, pero ujú, también historiadores como que tú conoces como Jorge Ardoy de Argentina, ujú, ujú, Richard Morse, que ujú, también tuvo la estatura, por decir así, de sí, Gasparini, por la sí. proyección continental de su obra, Ujú, pero ujú, también por la gerencia, ¿no? La especie del networking, sí, del sí, tejido sí, interinstitucional que estructurar. Era sí. eso. No, está bien. Bueno, mira, la verdad es que yo no me he dedicado a ver su historiografía desde el punto de vista, sobre todo el urbanística, ¿no? Con detalle. Pero sí me he dado cuenta que él cuando entró como director del CIE, sí pudo generar unas redes internacionales y en particular yo creo que fue gracias al boletín, que él tuvo una convocatoria muy importante con los autores, ¿no? Fue muy importante la convocatoria.
y bueno, llegó a toda América, incluso a Europa. Mm. Y lo que se siente es que, bueno, con el transcurrir el tiempo y sobre todo después que él salió de la universidad jubilado, salió del CIE, creo que esas redes como que se concentraron mucho en Venezuela, no de alguna manera se deshicieron un poco. Y bueno, la crisis del país también en la partir de la década de los 80 creo que influyó para que ese rol que tuvo él como, bueno, como tú llamas gerente, ¿no? Pero así como fue como un faro continental, creo, de discusión y de intercambio. Bueno, yo creo que eso se vino como disipando, se fue disipando como un poco progresivamente, es lo que me parece. Y bueno, con respecto a su orientación, yo creo que también con el tiempo él fue alejándose un poco de muchos conceptos, de muchas teorías. Y bueno, por lo menos no sé mucho en el caso de urbanismo, ¿no? Pero sí que sé que, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, él se dedicó mucho a reflexionar más bien, más que sobre la historia, fue reflexionar más sobre el tema de la restauración y la conservación de los monumentos. Creo que eso con el tiempo fue como dominando su actuación. Y bueno, y en ese sentido él también creo que se fue alejando de las normativas, de los reglamentos. Y bueno, hubo una con mucha valoración más que todo sobre, más que sobre las teorías, la sensibilidad del arquitecto. Esas fueron las cosas que me di cuenta, incluso una charla que él dio en una de las materias de restauración, en una de las cohortes. Él dio una charla de iniciación cuando se inició la cohorte, eso fue hace como 10 años ya. Y bueno, él prácticamente le decía a los estudiantes, olvídense de teorías y de normas y de reglamentos. En la intervención del patrimonio lo que vale es como la sensibilidad hacia el edificio, hacia lo construido. Bueno, no sé, yo creo que en general ese fue un alejamiento que él tuvo entonces desde lo teórico, me imagino, y más hacia lo artístico, que pareciera que, bueno, la formación de él en Italia, cuando estudió arquitectura, tuvo una base muy importante de historia del arte, y creo que eso afloró al final de su vida. Mm. Gracias. Bien, tenemos la primera de la autora Beatriz Mesa. Ajá. Gracias, Orlando, por esta temática tan interesante. ¿Cuál crees que fueron los intereses principales de Graciela Gasparini, geográficos o patrimoniales? ¿Crees que hubo alguna predilección temática por su parte? Gracias. Sí. Bueno, mira, indudablemente yo creo que entre la historia y el patrimonio estaba su relación con la arquitectura y con la ciudad y el urbanismo. Pero saben que, por ejemplo, el primer periodo de residencia de Gasparini en Venezuela, prácticamente él se lo dedicó fue a la arquitectura de nueva planta, al diseño arquitectónico y al arte. Era un artista, él era pintor. Y él participó en varias exposiciones nacionales, en salones nacionales. Incluso promovió la instalación de galerías de arte. Él hizo una galería particular propia de exposiciones y en concursos de arte que promovió en Italia. Eso lo hizo durante los 10 primeros años en que estuvo en Venezuela. Cuando él entra a dar clases a la Facultad de Arquitectura en la Central, es que se dedica con más ahínco entonces a la historia, a la arquitectura. Y ya un poco antes ya había comenzado a hacer restauraciones de monumentos. Aunque yo lo que siento es que con el tiempo, mientras él más profundizaba y más se relacionaba con el tema del patrimonio, creo que la historia quedaba como un poco más rezagada. Y creo que sus investigaciones históricas estaban como dirigidas a complementar su labor como arquitecto restaurador. Me parece que hacia allá iba, sobre todo para hacer la valoración a las obras que él estaba interviniendo. Muy bien. Creo que por ahí va sus gustos, ¿no? Desde el punto de vista entre la historia y el patrimonio, incluso y el arte. Aunque saben que la parte artística siempre estuvo presente, aunque no es muy conocida esa faceta como artista, que hacía murales incluso para los proyectos de arquitectura que él construía y diseñaba y construía. Durante toda su vida él tuvo su taller de arte. Y bueno, justamente esa es una de las facetas que el libro de Rodrigo Gutiérrez Viñuales como que rescata, ¿no? Y da a conocer. Mucha documentación. Muy interesante ese libro.
Muy bien, tenemos una pregunta y un comentario. Otra Ajá, pregunta, doctora Yajaira Freites, dice, sí. ¿qué conclusiones trajo de la arquitectura popular? Sigue, a ver, leo aquí de nuevo, voy a leerlo de nuevo. ¿Qué conclusión Ujú, extrae de la arquitectura popular? sí. ¿Sigue la característica de ser anónima como la colonial? Sí, sí, bueno, en efecto. De hecho, yo creo que Graciano identifica la arquitectura colonial como arquitectura popular. Y en ese sentido, para él no es importante conocer los autores de los edificios, los nombres, ¿sí? Sino que él dice que los valores que tienen esos edificios no de una personalidad creadora, sino de unos artesanos que tenían cierta sensibilidad o mucha sensibilidad. Pero él no los llega a catalogar como artistas, como arquitecto artista. Y entonces para él la arquitectura colonial sí es una arquitectura popular. Y él encuentra unos valores como por ejemplo, que leí en la cita textual, hay un empaque volumétrico que probablemente tiene sus orígenes en las tradiciones mudéjar, árabe, española. Bueno, él ve que esa fuerza, esa fortaleza volumétrica, expresiva, hace que tenga un valor y no sea necesario compararla o sea relevante o compararla con la arquitectura que es, entre comillas, algunos autores llaman barroca, que sí tuvo mucho desarrollo tanto en México como en Perú. Y donde probablemente sí hay autores, sí hay arquitectos a los cuales se les puede buscar una trayectoria y comparar obras, etcétera, ¿no? Él en Venezuela, él encuentra la necesidad de buscar esos nombres eh, y por eso incluso hay un libro que se llama, el libro que se llama Arquitectura Popular en Venezuela, que es de los años 80, él mezcla ahí la arquitectura indígena, que es de herencia prehispánica, él la estudia ahí con detenimiento, antes de estudiar, antes de publicar y investigar y publicar el libro de arquitectura indígena que ya de los años 90, más reciente, los 2000. Muy bien. Bueno, esa es una de las cosas. Tenemos aquí un comentario y una pregunta del profesor Lorenzo González. En ¿Sí? principio, comenta esta presentación muy completa, pone en evidencia. No sé si el profesor Lorenzo prefiere decirlo, puede activar su Ajá. audio, A ver. ya que está entre los panelistas. A ver. Bueno, voy leyendo en todo caso. Sí, sí, Completa la presentación, evidencia un esfuerzo de documentación realizado por Gasparini con abundante información gráfica y fotográfica. sí. En sí misma parte del patrimonio histórico del país. Allí hay evidencia que permite incluso discutir algunas de las ideas que aparecen en los textos de Graciano. El comentario del profesor Lorenzo y Sí. acompañar una pregunta. Ujú. ¿Existe algún estudio o inventario sobre la obra de edificaciones modernas de Gasparini? Bueno, mire, ese es otro tema que está como pendiente. Hubo una exposición que hizo Docomomo hace ya algunos años, creo que hace ya como 10 años, donde se llamaba Las Italias en Caracas. Y ahí se trató de recoger, como de registrar todas las obras de influencia italiana. Y ahí se contabilizaron algunas obras de Graziano Gasparini. Pero mire, también en ese aspecto hay muchas obras desconocidas. De hecho, en el libro de Rodrigo Gutiérrez aparecen algunas reseñas de alguna obra que yo en lo particular desconocía. Y eso fue gracias a unas entrevistas que Rodrigo realizó a Gasparini hace también como 10 años más o menos. Pero todavía eso está pendiente de hacer una inventario exhaustivo, una lista, y el registro de esas obras todavía está pendiente. Muchas han sido demolidas. Así que ellas quedan en planos y en fotos, y eso habría que todavía recopilarlo. Y miren, justamente una de las cosas que se me olvidó comentarle es que cuando Graziano Gasparini hacía obras, arquitectura, diseñaba sus edificios, él ahí se presentaba como un arquitecto moderno. Y en esos edificios todos los valores que vemos ahí son propios del discurso teórico de la arquitectura moderna. Y bueno, una de las cosas que, por ejemplo, ustedes saben que caracteriza la arquitectura moderna, como la honestidad estructural, esa fuerza volumétrica que justamente él veía como valor en la arquitectura colonial venezolana, probablemente se traspase o sea un trasvase de esos valores que también él veía en la arquitectura moderna. Incluso Villanueva en algunos artículos también habla de eso, de esa honestidad, de esa arquitectura colonial.
coincide mucho con los valores que también se encontraban entonces en ese momento en la arquitectura moderna que se hacía en el mundo y en particular lo que están haciendo estos arquitectos modernos en Venezuela. Entonces eso también es un tema que habría que investigar mucho y tratar de profundizar. Y de hecho creo que la presentación del profesor Alfonso Arellano de alguna manera creo que va a reflejar eso, que va a profundizar en temas y en conceptos y en enfoques de la historiografía de Gasparini. Y creo que va a tocar algunos de estos aspectos con más profundidad. Muy bien, otra pregunta. La profesora Yajaira señala acá, asumo que se desprende de la respuesta que tú diste, Orlando. Ajá. Entonces, la arquitectura colonial se continúa en la arquitectura popular contemporánea. Sí. Sí, sí, bueno, de alguna manera creo que es lo que da a entender Gasparini también en el libro de arquitectura popular de Venezuela. Aunque claro, una de las cosas que él como que echa como que sí, que entiende como un efecto negativo, es que los materiales y las técnicas cambian. Aparece, por ejemplo, el techo de zinc, sustituye el zinc al antiguo techo de paja o al antiguo techo de teja. Y eso hace que el paisaje y la propia arquitectura, usando estos elementos industrializados, para él pierde valor, pierde un poco el significado. ¿Sí? En la casa hecha en bloque. Bueno, sin embargo, mantiene para él una esencia de lo popular y bueno, y toda la sensibilidad que muchas veces todavía se pueden ver en esas obras gracias al constructor popular, ¿no? Y a esa sensibilidad. Muy bien. Otra pregunta que tenga a bien formular, comentario. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todos quienes se han conectado en la mañana de hoy, un público de un elevado nivel, muy interesado en el tema y otras líneas de investigación. En realidad es motivo de mucha satisfacción que refrenda las actividades que viene realizando hacia el público interesado por parte de la Comisión de Historia de la Ingeniería. Varios de los que están aquí conectados, en verdad, vamos a procurar conectarnos, enviarles la invitación formal para que en una futura ocasión puedan participar más allá de espectadores, puedan ir con su conocimiento en calidad de conferencistas. Ya estamos preparando la programación correspondiente para el próximo año por parte de la Comisión de Historia y estimamos que solamente con la presencia de ustedes, no solamente acompañándonos, sino también compartiendo las más recientes investigaciones que tengan bien, por supuesto, si desean compartir acá, será gratamente bienvenido. Si no hay otras preguntas, a ver, aquí hay otro comentario, doctor Alfredo. Muchas gracias por la excelente conferencia y sobre todo por las preguntas y aclaratorias del devenir del profesor Gasparini. Saludos. Gracias. Eliander, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes, a Feliander, Alfredo, gracias a Ana Elisa, Perfecto. Yajaira, Beatriz, Iván, Nelly. No, muchas gracias y bueno, esta conferencia igual, como ustedes ven, bastante breve, va a quedar igual registrada en la página de YouTube de la Academia de la Ingeniería del Hábitat, para los que no pudieron conectarse ahorita. Así es, Orlando. Muchas gracias. Entonces, damos por finalizada la actividad, este seminario, y estén atentos a las próximas noticias, informaciones con relación a la programación de nuevas actividades de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat. Por su atención, de nuevo, gracias y feliz día. Gracias a todos.